Me despidieron a las 9 de la mañana de un martes. El correo que lo ordenaba fue enviado a las 6:03. Yo llegué a la oficina a las 8:45 con el informe en la mano. 14 años. 14 años entrando a ese edificio creyendo que si hacías bien tu trabajo, el trabajo te protegía. Ese martes aprendí que hay organizaciones diseñadas con precisión para castigar exactamente eso. Pero también aprendí que los sistemas dejan rastros y que a veces el rastro más importante es el que alguien olvidó borrar a las 6 de la mañana. Me llamo Lucía. Soy auditora interna. Llevo 35 años en esto. Los últimos 14 en la misma empresa de infraestructura, en una ciudad que no voy a nombrar, pero que cualquiera que haya trabajado en el sector reconocería. La auditoría interna no es un trabajo glamoroso. No apareces en las fotos de los eventos corporativos. No das discursos. Eres la persona que revisa los números cuando todos prefieren que nadie los revise. Y precisamente por eso, cuando encuentras algo, tienes que decidir qué haces con ello. Llevaba 8 meses revisando los contratos de mantenimiento de infraestructura de los últimos 3 años. No porque nadie me lo pidiera, sino porque los números no cuadraban de una manera que solo notas si llevas suficiente tiempo mirando el mismo tipo de documento. En febrero terminé el informe, 47 páginas, 3 contratos con sobreprecios documentados, 2 proveedores con razones sociales distintas, pero el mismo número de cuenta bancaria, y una firma autorizada que aparecía en operaciones que, según el protocolo interno, requerían doble firma. Tenía reunión con el consejo directivo el segundo martes de marzo. El lunes por la noche, por costumbre profesional de toda la vida, guardé el informe completo en una memoria USB. La puse en mi bolso. A las 6:03 de la mañana del martes, alguien envió un correo desde la cuenta del director general a la jefa de RH. Asunto: ejecutar baja hoy. Motivo: rendimiento, no esperar. Yo no lo sabía todavía. Estaba durmiendo. Si alguna vez sentiste que te sacaron justo cuando ibas a decir algo importante, quédate. Porque lo que pasó ese martes no terminó como ellos planearon. Llegué a las 8:45. Saludé a la recepcionista de siempre. Subí al piso 12. Me senté en mi escritorio. A las 9:02, la jefa de RH asomó por la puerta. No era la primera vez que entraba a mi oficina, pero era la primera vez que lo hacía sin mirarme a los ojos. Me dijo que había una decisión de dirección, que la empresa estaba en proceso de reestructuración, que mi perfil, dado el contexto, no encajaba en la nueva etapa. Le pregunté si había un informe de rendimiento. Me dijo que sí. Le pedí verlo. Dudó. Me dijo que lo recibiría por escrito. En ese momento no tenía el correo de las 6:03. No tenía nada, excepto 14 años de trabajo, el folder con el informe encima de mi escritorio y la memoria USB en el bolso. Firmé lo que me pusieron delante. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento, con la adrenalina y la confusión, no tenía claridad suficiente para negarme a firmar algo que no entendía del todo. Es lo que hacemos cuando nos toman por sorpresa. Firmamos, y después, cuando llegamos a casa y el silencio empieza, leemos lo que firmamos. Tardé 3 semanas en recuperarme lo suficiente como para pensar con frialdad. Mi abogado me dijo que el motivo de rendimiento era difícil de impugnar sin documentación alternativa, que si no tenía nada más, la indemnización legal iba a ser lo único que podía esperar. Fue entonces cuando recordé que, el año anterior, por una actualización del sistema, todos los empleados de dirección habíamos recibido instrucciones de hacer backup local de nuestros correos corporativos. Era un protocolo técnico. Nadie le prestó atención. Yo lo hice, por costumbre, porque soy auditora y los backups son parte de cómo pienso. El backup estaba en mi ordenador personal. 3 meses de correos corporativos, incluidos los que recibía como destinataria en cadenas de dirección. Busqué mi nombre, encontré 200 entradas. Busqué baja, encontré 6. El más antiguo era de hace 8 meses, exactamente cuando empecé la auditoría de contratos. El más reciente era del martes, enviado a las 6:03 am. Asunto: ejecutar baja hoy. Motivo: rendimiento, no esperar. Remitente: la cuenta del director general. Destinataria:
la jefa de RH. Lo leí 3 veces. Luego abrí el calendario. La reunión con el consejo directivo estaba marcada para las 11 horas de ese mismo martes. Necesito que pienses en esto conmigo. Alguien envió ese correo a las 6 de la mañana sabiendo exactamente lo que ella iba a presentar a las 11. Cuéntame abajo si ya viviste algo parecido. Mi abogado revisó el correo, revisó la cadena completa y entonces encontró algo que ninguno de los dos esperaba. El correo de las 6:13 a.m. fue enviado desde la cuenta del director general. Eso era claro. Pero el sistema corporativo registraba la geolocalización de los accesos. Y a las 6:00 a.m. del martes, la cuenta del director general había sido accedida desde un servidor en otro país. Rodrigo Mena, el director general, estaba en ese momento en viaje de negocios. Había llegado el domingo. Los registros de su tarjeta corporativa lo ubicaban en un hotel a 8 usos horarios de distancia. Alguien había usado sus credenciales. Lo que siguió fue lento y en algunos momentos agotador. El juicio laboral duró 11 meses. La empresa primero intentó desestimar el correo, argumentando que podía haber sido enviado con VPN desde el país del viaje. El análisis técnico del servidor lo descartó. Después intentaron argumentar que el informe de auditoría era confidencial y que haberlo guardado en dispositivo personal era una infracción. Mi abogado presentó el protocolo de backup que la propia empresa había distribuido. Punto por punto, cada maniobra quedó documentada. En noviembre, la empresa aceptó acuerdo extrajudicial. Indemnización completa más 2 años adicionales, sin admisión de culpa, porque así funcionan estos acuerdos, pero con el expediente judicial archivado y accesible. Debería terminar aquí. En muchas historias terminaría aquí. Pero hay algo que no conté todavía. Algo que el juicio obligó a poner sobre la mesa y que cambió la historia de una manera que no esperaba. El informe de auditoría, el que llevaba ese martes, involucraba 3 contratos con irregularidades. En 2 de ellos, la firma autorizada era del director general. Pero en el tercero, la firma correspondía a otro cargo, el responsable de compras. Ese cargo lo ocupaba desde hacía 9 años Marcos Andrade, mi colega, la persona con quien almorcé casi todos los miércoles durante una década. El único que me llamó la semana del despido, no para preguntar qué había pasado, sino para decirme que lo sentía. Yo sabía que su firma estaba en el tercer contrato. Lo sabía desde febrero. Y durante los 8 meses de la auditoría, había decidido internamente que iba a presentar el informe completo al Consejo, con todos los nombres, y dejar que ellos evaluaran el contexto y la responsabilidad de cada uno. Durante el proceso judicial, el informe fue presentado como evidencia. Los 3 contratos, las 3 firmas. Marcos fue investigado internamente. 6 semanas después del acuerdo, fue despedido. Me mandó un mensaje, un solo mensaje. Sabía que estaba en ese informe. Nunca pensé que lo presentarías igual. No respondí ese día, tampoco al siguiente. A veces pienso en responderle todavía. Quiero leerte. Si tuviste que elegir entre la verdad y proteger a alguien que querías, cuéntame abajo cómo lo manejaste. No hay respuesta correcta. Solo quiero saber. Gané el juicio, eso es cierto. Cobré lo que era mío, eso también es cierto. Y el informe que llevaba ese martes existe ahora en un expediente judicial accesible. Lo que documenté no desapareció. Eso, en términos de justicia, es lo más cercano a lo que podía obtener. Pero Marcos no me habla. Y los miércoles no almuerzo con nadie. Lo que aprendí, y que no había entendido del todo antes, es esto. La justicia no restaura. Documenta, reconoce y, en el mejor caso, repara económicamente. Pero lo que se rompe en el camino no vuelve a ser lo que era. Quizás eso está bien. Quizás algunas cosas que parecían sólidas eran, en realidad, sólidas solo porque nadie las había probado todavía. Me despidieron a las 9 de la mañana de un martes con un folder en la mano y una memoria USB en el bolso. La memoria USB fue la diferencia. Pero el costo real no estaba en los correos ni en los contratos.
Estaba en la silla vacía del miércoles,